La vida de los famosos en ocasiones es bastante complicada, sobre todo porque se debe lidiar con la falta de privacidad, y con esto se enfrentan al fanatismo, aquel apasionamiento exagerado hacia su artista. Y en cualquier ámbito de la farándula deben ser precavidos, ya que este comportamiento llega a rebasar los límites del respeto, y por un momento se olvidan que son seres humanos, y desafortunadamente, han ocurrido casos en los que atentan contra la vida de estos personajes, que como cualquier persona está plagada de sueños, los cuales quedan truncados. Y para ello está el asesinato de Rebecca Schaffer, a quien le arrebataron la vida con apenas 21 años, y con un proyecto que estuvo a punto de catapultarla a la fama, ser la protagonista de la película, Mujer Bonita. Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos de nueva cuenta por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. La chica nacida en Eugene, Oregon, el 6 de noviembre de 1967, era hija única de un psicólogo infantil y una escritora, y sus primeros años la pasó en Portland, donde asistió a Lincoln High School y por un tiempo aspiró a ser rabina. Siendo adolescente trabajó de modelo y tuvo pequeñas participaciones en anuncios y telefilmes, lo que le permitió darse cuenta que era el oficio que siempre había buscado y del que estaba segura le traería fama, fortuna y hacerse de un prestigio. Esta decisión se la hizo saber a sus padres, quienes de inmediato se mudaron a Nueva York para continuar con su carrera de actriz, sin tomar en cuenta que Rebecca era menor de edad. Una vez que se instaló, se tuvo que enfrentar a la decadencia que conlleva cuando se está en los inicios de formación. Se hizo de algunos trabajos como atender un restaurante y tener participaciones que tenían pocos ingresos. Sin embargo, cuando llegó a la portada de la revista Seventeen, le dio muchas oportunidades importantes. Por ejemplo, fue tomada en cuenta para el papel de Patty Russell en la comedia de la CBS My Sister Sam, por la que aún es identificada. Después del final de la serie en 1988, Rebecca Schaffer tuvo una aparición en Radio Days, dirigida por Woody Allen, en donde descubrieron que gran parte de su actuación había sido eliminada por considerarla poco profesional. A esto se sumó otros trabajos que le abrieron muchas puertas, algunos de ellos ser portavoz de una organización benéfica infantil. Lo anterior le traía mucha satisfacción, pero nada se comparaba a lo que se avecinaba, ya que cierto día, su agente apareció con el guión espectacular de la película Mujer Bonita, en donde haría el papel femenino principal, después de que la primera opción, Molly Ringwald, rechazara el papel. El guión la conquistó de inmediato, pues nunca antes había leído tal libreto, en donde se plasmaba la historia de amor entre un exitoso empresario y una trabajadora sexual, y Rebecca se alegró aún más cuando supo que el director Gary Marshall la quería como protagonista de la película. Estaba a punto de conquistar ese gran sueño que se había propuesto desde muy joven, pero todo se vendría abajo por culpa de una persona que le idolatraba, de una manera enfermiza. Rebecca se encontraba tranquilamente en su departamento de West Hollywood. Se sabe que esperaba ansiosa el guión del Padrino 3, ya que Francis Ford Coppola estaba realizando audiciones para encontrar a la perfecta Mary Corleone, papel que añoraba interpretar. De pronto, alguien llamó al timbre, y al abrir la puerta se encontró con un adolescente de 19 años, llamado Robert John Bardo, quien había nacido el 2 de enero de 1970 en California. Rebecca Schaffer tenía muy poco de haberse mudado ahí, tras su paso por Nueva York, y desconocía quiénes eran sus vecinos, pero luego pensó que él entregaría el guión, así que lo dejó pasar por un momento, pero su rostro le llamó la atención, ya que tenía muy abultada la frente, y sin que lo esperara, sacó un arma y le disparó. Las detonaciones pudieron escucharse en distintas partes del barrio, por lo que la actriz fue inmediatamente trasladada al centro médico Cedars-Sinai, en donde media hora más tarde falleció. La actriz para nada tenía personal de seguridad, pero de acuerdo con las investigaciones de la policía, de una forma u otra la asesinaría, ya que su atacante tenía 3 años acechándola, sin que ella se diera cuenta. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que Rebecca y Robert anteriormente habían tenido contacto, ya que durante una de las jornadas del rodaje My Sister Sam, en Los Ángeles, la joven recibió una colección grande de osos de peluche, rosas y otros regalos que iban acompañados de una carta.
y cuando se preguntó a seguridad quién las había llevado, le respondieron que personalmente un joven llamado Robert las había entregado. La actriz agradeció este agradable gesto por carta, tal y como solía hacer con todos los seguidores de la serie. Y es que lo que caracterizaba a Rebecca es que era una persona muy cálida y agradecida con sus fanáticos. De ahí que quienes la conocían le pedían que no fuera tan confiada, pues había muchos locos afuera que harían cualquier cosa con tal de estar a su lado. Pero ella no era así. Era muy dulce y no quería ser desagradecida con quienes la habían llevado hasta ese lugar. Robert Pardo contó que se sentía atraído por la actriz desde la primera vez que la vio en un adelanto de una serie, en donde participaba. Dicho adelanto fue visto por muchos alumnos de su escuela secundaria, pero solo en él despertó algo que no esperaba, un supuesto amor que con el paso de los días se incrementó, y cuando la actriz le respondió la carta, sintió que eso era una señal de que eran el uno para el otro, ambos tímidos e ingenuos, pero con ambiciones para salir adelante en la vida. Por lo tanto, viajó a Los Ángeles para que su encuentro ficticio se diera, y lo planteó de esta manera, porque al llegar a los estudios donde se grababa la serie, le negaron la entrada. Quienes estaban presentes se extrañaron al escucharlo gritar que amaba a Rebecca, y que exigía verla. Esto incluso se lo hicieron saber a Rebecca para que estuviera más precavida, pero Schaffer, luego de un tiempo, se olvidó de esta situación que a cualquiera alarmaría, y decidió abocarse a sus futuros proyectos, dos de ellos seguramente los más importantes, Mujer Bonita y El Padrino 3. Pero se cuenta que no fue la única vez que actuó impulsivamente, ya que mientras la actriz disfrutaba del estreno de una película en Tucson, su obsesivo fanático llegó a la proyección, y al tiempo en que disfrutaba la cinta, la furia se presentó cuando en un momento el personaje de Rebecca se besa con un hombre, lo que lo hizo enloquecer y se preguntaba a sí mismo, ¿cómo pudo traicionarme así? Lo sentía como un engaño, y de hecho no pudo terminar de ver la escena. Se marchó antes de que finalizara la cinta, y comenzó a idear la manera en conseguir un arma. Este tipo de comportamiento no es normal, pero para entender lo que escondía en su interior, conozcamos un poco de la vida de Robert Pardo, quien era el menor de 7 hijos. Su madre era japonesa, y su padre era un suboficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y debido al oficio de su padre se mudaban frecuentemente, hasta que finalmente se establecieron en Tucson en 1983. Y es importante conocer sus inicios, porque Bardo tuvo una infancia problemática. Primero fue abusado por uno de sus hermanos, y posteriormente fue llevado a un hogar de acogida, pues la violencia sexual lo afectó mucho, a tal grado que intentó quitarse la vida. En este lugar le diagnosticaron trastorno bipolar, una enfermedad mental que según sus médicos detonó el asesinato. Bardo se hizo muy conflictivo y este mal comportamiento lo llevó a ser arrestado, en 3 ocasiones por cargos que incluían violencia doméstica y alteración del orden público. Y aunque sus vecinos fueron testigos del deterioro en su salud mental, que incluía un noviazgo ficticio con Rebecca Schaffer, nadie alertó sobre este extraño y amenazante comportamiento. Por lo tanto, el joven, completamente fuera de sí, obtuvo el arma que quería con ayuda de uno de sus hermanos. Pagó $300 a un detective privado para que diera con la dirección de la actriz. Y tras estar preparado, la guardó en una bolsa, se subió a un colectivo y acudió al sitio. Luego de asesinar a su imposible, Robert Pardo huyó de la escena del crimen, pero fue encontrado al día siguiente por la policía, que una vez que fue arrestado confesó el asesinato, lo que lo llevó a ser condenado en 1991 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque la sentencia ya estaba otorgada, muchos de sus cercanos no estaban satisfechos. Se sentían devastados y consideraban que les habían arrebatado parte de su vida, y sus padres fueron los más dañados, ya que no le encontraban sentido a su futuro, en donde su única hija ya no estaría. Cuando su sufrimiento pasó, consideraron que ya era momento de retomar su vida. Por ello, en homenaje a la luz que ella tenía, se pusieron un objetivo clave, que se aprobara la primera ley antiacoso en el estado de California. Asimismo, el sindicato de actores se involucró para que el Estado actuara rápidamente con respecto a la protección de los datos personales de los individuos. Pero aunque existe esa ley, desafortunadamente, hasta ahora la privacidad de las celebridades es invadida de forma enfermiza. Al momento de su muerte, la actriz estaba en pareja con el realizador, Brad Silverstein, quien incluso antes de rehacer su vida con Amy Brennan, siguió en contacto con los padres de Rebecca,
a quienes les confesó que su hija fue su primer amor. Además, muchos jóvenes que en aquel entonces iniciaban con su carrera actoral se sintieron vulnerables al conocer del asesinato de Rebecca. Actores que en ese momento eran desconocidos como Brad Pitt, quien vivía cerca del departamento de la actriz al momento en que sucedió la tragedia. Esto orilló a que todos estuvieran más alertas y que entre ellos mismos se protegieran en caso de un comportamiento enfermizo de un fan hacia su ídolo. En 2007, Robert John Bardo fue apuñalado en prisión por otro recluso. Bardo, que en aquel entonces tenía 37 años, fue trasladado en helicóptero a un hospital tras recibir 11 heridas, pero una vez que obtuvo el tratamiento adecuado, el asesino regresó a la cárcel, en donde permanecerá de por vida. En uno de los tantos testimonios que ofreció, Robert Bardo, que a la fecha de este video tiene 53 años, contó que las últimas palabras de Rebecca fueron: ¿por qué? Una pregunta que se extendió a sus padres, prometido, sus amigos, colegas y seres queridos, y la respuesta nunca fue dada. Una actriz en ascenso que iba a tener un gran futuro, expresó su manager, quien dio a conocer que Rebecca se encontraba muy feliz por la audición del Padrino 3. Era algo muy importante para ella y esperaba que fuera seleccionada. Y finalmente pidió a las personas que les digan a sus seres queridos cuánto les aman, pues no se sabe cuándo será la última vez que los tengan a su lado. I accept full responsibility for what I've done. My thinking was so negative, and I was blaming others for things that was happening within me. But regarding Rebecca Schaeffer, she was irreplaceable. I think about her every day because she should be here. As I realize what I've done, and I feel a lot of tremendous guilt. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.